El pequeño pulpo solo se dio un chapuzón y terminó convertido en un niño adorable, pero su cuidador, que siempre lo consentía, no parecía nada contento. De hecho, hasta quería matarlo. El niño rompió en llanto y, con su tristeza, provocó que todos los monstruos del lugar se alborotaran. Había reencarnado como una rarísima cría de pulpo del dios maligno. Creía que viviría feliz en el mar, pero los humanos lo capturaron y lo llevaron a un laboratorio. Apenas despertó, descubrió que estaba encerrado en un recipiente de vidrio. Del susto casi se ahoga. ¡Auxilio! ¡Que alguien lo salve! ¿De verdad nadie iba a rescatarlo? De pronto sonó la alarma y la puerta se abrió de golpe. El objeto de contención C-036 se había descontrolado. Por ahora solo era un mocoso, una cría de pulpo. Todos miraban atónitos a aquel púlpito del tamaño de una mano. ¿Esa cosita también contaba como monstruo mutante? El pulpo se quedó inmóvil en el fondo del tanque. ¿No se habría muerto de lo débil que era? Débil tú y toda tu familia. El pequeño pulpo los insultaba por dentro. Nadie en el instituto tenía experiencia criando pulpos. Así que llamaron al capitán Diego Reyes, investigador senior de objetos de contención. Diego se había retirado del frente después de ser contaminado por un monstruo durante una misión. La herida le había dejado una cicatriz muy visible en el rostro, y por eso odiaba profundamente a los monstruos. Se acercó al tanque y mostró la muñeca. Tráiganle comida humana. Veamos si la acepta. Y dejó caer una manzana. La cría nadó hasta ella y se pegó encima. La manzana era más grande que él. ¿Cómo se suponía que iba a comérsela? El pequeño pulpo miró a Diego con ojos llenos de reproche. Diego lo puso en la palma de su mano y empezó a darle puré de manzana. Con una sola cucharada quedó lleno. Al verlo satisfecho, Diego lo devolvió al tanque y regresó a su trabajo. Pero 2 horas después, un investigador volvió a buscarlo. Capitán Reyes, el pulpo tiene hambre. ¿No acaba de comer? Diego tuvo que dejar lo que estaba haciendo para alimentarlo. Y, tal como esperaba, otras 2 horas después. Capitán Reyes, el pulpo tiene hambre otra vez. Diego ya estaba harto. No podía dedicarle todo el día al C-036. Tenía demasiados objetos de contención a su cargo y apenas podía con todo. Que espere un poco. Los monstruos no se mueren de hambre tan fácilmente. Como Diego ya lo había dicho, el investigador no se atrevió a insistir. Cuando Diego terminó su trabajo y fue a verlo, encontró una cría de pulpo seca y flaquísima colgada del borde del tanque. ¿De verdad tenía tanta hambre? El hambre era insoportable. Sus ojitos redondos no paraban de soltar lágrimas y todo su cuerpo estaba a punto de secarse. Diego reaccionó de emergencia y metió a la fuerza al pulpo deshidratado de vuelta en el agua. Solo entonces empezó a absorberla lentamente. Como si lo hubieran inflado, recuperó su cuerpo suave y elástico. Ahora sí debían considerar seriamente la posibilidad de que C-036 se dejara morir de hambre. Ni modo, si no hay otra opción, me llevaré al C-036 conmigo. Hasta ahora no ha mostrado agresividad. Si ocurre algo, podré reaccionar de inmediato. Pero no existía ningún precedente de permitir que un investigador llevara consigo un objeto de contención. Podría poner en peligro a los demás. Podrían contaminarse sin darse cuenta. Yo puedo detectar la contaminación. Como Diego ya había tomado una decisión. Los demás no tenían motivos para detenerlo. Así que se acercó y se llevó el pequeño tanque. El pulpo siempre creyó que vivía, como mínimo, en un tanque reforzado para monstruos. O, en el peor de los casos, en un acuario grande y lujoso. Pero en manos de Diego, se veía apenas un poquito más grande que él. Como todo le parecía enorme, nunca había notado lo humilde y cero glamuroso que era su hogar. Después de todo, él también era un monstruo mutante, pero no podía hablar ni expresar lo que pensaba. Así que salió del tanque y se pegó al dorso de la mano de Diego. Él apenas le echó una mirada. Al ver que no reaccionaba, el pequeño pulpo decidió portarse mal y le dio una mordida. El detalle era que todavía ni dientes tenía. Diego solo sintió cosquillas en la mano. Con 2 dedos, lo despegó sin esfuerzo. ¿Quieres comerte a un humano? ¡Qué poca cosa! El pequeño pulpo, humillado, regresó al tanque. Le dio la espalda a Diego. Cuando él volvió a mirarlo, la cría que antes solo era un poco redondita. Se había convertido en un globo de pulpo, inflado por completo. Hasta sus tentáculos se veían cortitos y regordetes. Y él ni siquiera había notado el cambio. Seguía flotando de coraje mientras absorbía agua. Al ver que casi dejaba vacío el tanque, Diego se quedó en silencio. Por fin mostró una pizca de sorpresa. No esperaba que un monstruo tuviera emociones tan parecidas a las humanas. Pero, por mucho que actuara como una persona, seguía siendo un monstruo. Diego llevó el tanque a su habitación y lo dejó sobre el escritorio. Si sigues tragándote el agua, no voy a rellenar el tanque.
Vas a terminar convertido en pulpo seco otra vez. Al oírlo, el pequeño pulpo trepó como pudo hasta el borde y, ¡puf!, le escupió toda el agua en la cara. Al final, consiguió un tanque lleno de agua limpia, pero mientras Diego llenaba el recipiente, el pequeño pulpo vio la bañera del baño. En su opinión, solo una pecera así de grande y lujosa era digna de su noble estatus. Por eso se quedó mirándola con deseo. Pero Diego no captó la indirecta y lo hundió sin piedad otra vez en el agua. Después volvió al trabajo. Aburrido, el pequeño pulpo hacía burbujas y observaba en secreto el cuarto de Diego a través del vidrio. Aunque, siendo sinceros, aquello ni siquiera parecía una casa. Era más bien un dormitorio para empleados. Y Diego era claramente un tipo anticuado y aburrido. Aparte de los muebles básicos, no había una sola decoración. Estaba tan limpio y ordenado que parecía que nadie vivía ahí. ¡Qué flojera! A la siguiente comida. Diego llevó el tanque hasta la mesa y dejó que el pequeño eligiera qué comer. Quería comprobar si podía consumir cualquier alimento humano. El pulpo olió la comida y salió haciendo ruiditos de emoción. Estiró un tentáculo, calculó mal y terminó rodando como bolita. Fue a caer directo en la crema de champiñones de Diego. Cubierto de sopa, salió flotando a la superficie con cara de ¿qué acaba de pasar? No sabía ni con quién enojarse. Como ya estaba ahí, aplicóla después de una vez y se tomó un buen trago de sopa. Diego lo sacó con una cuchara. Acostado ahí, redondo y pegajoso, parecía una bolita de masa. Luego lo dejó a un lado. Lo dejó echando burbujas con la pancita inflada mientras él empezaba a comer. El pulpo estaba descansando muy tranquilo. Hasta que vio el sándwich en la mano de Diego y volvió a antojarse. En su vida anterior había estado enfermo durante mucho tiempo. Casi no podía comer nada y sobrevivía principalmente con soluciones nutritivas. Por eso, incluso la comida más común era un verdadero lujo para él. Quería probarla. El pequeño pulpo respiró hondo. Intentó meter la barriga y se convenció de que todavía cabía un poquito más. Así que volvió a abrir la boca. La abrió todo lo que pudo. «¡Qué tragón eres!», dijo Diego. Aún así, le dio un pedacito de pan. Por accidente llevaba un poco de mostaza, y el picante dejó al pulpo completamente aturdido. Enseguida empezó a llorar a chorros. Los labios se le hincharon tanto que terminó convertido en un pulpo con boca de salchicha. Entonces oyó una risita y levantó la cabeza de golpe. Pero Diego seguía con su expresión seria de siempre. Era como si aquella risa hubiera sido una alucinación. Por más que lo observó, no encontró ni rastro de una sonrisa. Como no podía descargar su coraje con nadie, se quedó haciendo berrinche hasta que se durmió del cansancio. Diego lo lavó bien antes de devolverlo al tanque. Ya entrada la noche, cuando Diego dormía profundamente, el pequeño pulpo abrió los ojos y salió del agua. Como el tanque estaba junto a la cama, no le costó mucho trepar hasta la almohada. Avanzó sigilosamente hasta quedar frente a Diego y se puso a estudiar su rostro dormido. La verdad, el tipo sí estaba bastante guapo. De cerca no tenía un solo ángulo malo. Pero el pulpo no había ido solo a espiarlo. Después de que Diego se durmiera, percibió un aroma delicioso. Era fragante, tentador y muy apetitoso. Tragó saliva y apoyó un tentáculo sobre el ojo izquierdo herido de Diego. Al instante, él también cayó dormido. Cuando despertó y vio que Diego seguía sin moverse, se arrastró de vuelta al tanque y se sumergió. Había recorrido lejísimos. ¡Qué cansancio! En cuanto tocó el agua, volvió a quedarse dormido. Hasta que sonó la alarma de Diego en plena madrugada. Tenía que levantarse para alimentar al C-036, por muy profundo y raro que hubiera sido aquel sueño. Diego siempre despertaba a tiempo y cumplía con su deber. Lo primero que hizo fue mirar el tanque de la mesita. Pero la cría había desaparecido. Diego se levantó de golpe, sacó el arma de debajo de la almohada y recorrió el cuarto con la mirada. Escuchó agua en el baño. Avanzó con cuidado y pateó la puerta. Dentro de la bañera, que antes estaba vacía, había un niño de unos 3 o 4 años. Al ver a Diego, el pequeño le hizo señas con la mano. Diego le apuntó con el arma. El pulpo tenía miedo, sí, pero se sentía todavía más ofendido. Ni él entendía por qué había terminado con ese aspecto. Las lágrimas empezaron a caerle y Diego frunció el ceño. Como de por sí siempre parecía enojado, el niño lloró todavía más fuerte. Diego bajó el arma. Entonces informó a sus compañeros, que habían entrado completamente armados. C-036 ha sufrido una mutación. Su apariencia se está acercando a la humana. Por ahora no presenta agresividad. Hizo una pausa y añadió, pero esta forma podría tener un efecto de fascinación. Puede hacer que la gente baje la guardia. A partir de aquí, ustedes se encargarán de contenerlo. En ese momento, la parte superior de su cuerpo parecía la de un niño humano, mientras que de la cintura para abajo seguía teniendo una cola de pulpo azul.
Sus tentáculos cortos y regordetes estaban encogidos, como un gatito agarrado de la nuca. No resultaba tan extraño ni aterrador como otros monstruos evolucionados. Además, no dejaba de estirar los brazos hacia Diego. Lloraba sin parar, como un cachorro separado de su cuidador. Algunos investigadores no soportaron la escena y apartaron la mirada. Pero cuando se lo llevaron y pasaron junto a Diego, él ni siquiera lo miró, como si los últimos días alimentándolo nunca hubieran ocurrido. De verdad era un investigador con corazón de piedra. Hasta la manita que intentaba aferrarse a su pierna terminó perdiendo la fuerza. Se llevaron al niño y la puerta se cerró con un golpe seco. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo entonces Diego bajó lentamente la mano. El pequeño pulpo fue trasladado a una cámara de contención más grande, mucho más digna que su viejo tanque. Pero el cambio de ambiente lo dejó deprimido y se negó a comer durante varias comidas. Se hizo bolita con los ojos cerrados, y sus pequeños hombros temblaban de vez en cuando. Era obvio que seguía llorando en silencio. Para mí, el capitán Reyes fue demasiado frío. El pequeño no tiene nada de agresivo y da mucha ternura. ¿Cómo pudo abandonarlo aquí? Ay, verlo llorar me rompe el corazón. La verdad, sí. C036 es adorable. Todavía es una cría. Si lo cuidamos bien, quizá algún día se convierta en nuestro compañero. Pero si no come, ¿podría morirse? Si hace una huelga de hambre, seguro nos castigan. Mejor preguntemos al profesor Salazar. Adrián Salazar era un especialista en manejo de crisis enviado recientemente por los superiores. En pocas palabras, un pez gordo recién aterrizado en la base. Todavía no conocía bien al equipo de contención, así que normalmente nadie se atrevía a molestarlo. Pero en aquella situación, no tuvieron más remedio que pedirle ayuda. Se decía que Adrián era radical, impredecible y muy difícil de leer. A veces destruía a un monstruo sin pensarlo dos veces. Otras, estaba dispuesto a ofrecer su propio cuerpo para alimentarlo. Al escuchar el informe, Adrián llegó de inmediato. Un monstruo capaz de comunicarse era extremadamente raro, y más uno con emociones parecidas a las humanas. En cuanto entró, fijó la mirada en la pequeña criatura. Golpeó suavemente el tanque de acero y vio que el pulpo se movía un poco. Luego se encogió todavía más. Adrián se acomodó los lentes y caminó hacia el otro lado. El pequeño giró para seguir dándole la espalda. En resumen, se negaba a mirarlo. Adrián observó aquella conducta infantil y no pudo evitar sonreír. ¿De verdad no vas a comer? El pequeño pulpo estaba decidido a resistir, pero al segundo siguiente, Adrián mandó traer su propia bandeja delante de él. Estaba llena de los mejores platillos que podían encontrarse en la base. El aroma fue directo a torturarle el estómago. No manches, había cerdo estofado. Antes de que pudiera moverse, su barriga lo traicionó con un gruñido. Adrián acercó otro plato hasta el borde del tanque. Como era de esperarse, no pasaron ni 3 segundos antes de que el pequeño se asomara y estirara una manita hacia la comida. Por desgracia, tanto su cuerpo como su mente habían vuelto al estado de una cría. Ni siquiera podía sostener bien una cuchara. La comida estaba frente a sus ojos, pero no lograba llevársela a la boca. Se puso tan desesperado que casi lloró. ¿Quieres que te dé de comer? Adrián se sentó a su lado, divertido. El pequeño pulpo lo miró sin decir nada. Si quieres que te alimente, tienes que pedirlo. Hay que tener modales, monstruito. El pequeño abrió mucho la boca y se señaló a sí mismo. Adrián entendió perfectamente. Está bien, pero si comes mi comida, vas a tener que obedecerme. Mientras hablaba, Adrián empezó a alimentarlo. Nada es gratis en esta vida, aunque el pequeño no entendía ni la mitad de lo que aquel hombre decía. La carne estaba buenísima. Se tocó la pancita y concluyó que todavía no estaba lleno. Así que siguió con la cabeza levantada y la boca abierta. No puedes comer tanto. Te va a reventar el estómago. El pequeño miró su pancita plana y deseó que gruñera para defenderlo. Claramente todavía tenía espacio. Además, ¿desde cuando una cría de pulpo se llenaba tan fácil? Puedes comer más, pero tienes que cooperar conmigo, ¿entendido? Yo te alimento y tú me haces caso. Adrián siguió sermoneándolo, pero aunque tuviera forma humana, no dejaba de ser un niño pequeño. ¿Qué podía entender? Al ver que Adrián no iba a darle más comida, se dio la vuelta y se arrastró hacia los otros investigadores. En el agua, sus tentáculos se movían de maravilla. En tierra, en cambio, se tambaleaba de un lado a otro, y eso lo hizo enfurecer. Al final se tiró al suelo y avanzó usando las manos. Los investigadores, al verlo gatear así, perdieron por completo el miedo. Con una mezcla de ternura e impotencia, lo vieron llegar hasta uno de ellos, sentarse sobre sus zapatos y tirar de la pierna del pantalón. ¡Ay, está chiquito, suavecito y precioso! El investigador sintió aquel cuerpecito tibio apoyado contra su pie. Una sensación eléctrica le subió desde la pierna hasta el corazón.
De pronto se sintió ligero, casi flotando. Al mirar la carita redonda del pequeño, le dieron ganas de darle una mordidita en la mejilla. Se quedaron mirándose durante 3 segundos. El investigador no aguantó más, cerró los ojos y gritó: «Ya no puedo, me está embrujando». Adrián, aquel loco incapaz de apreciar la ternura de una cría, seguía preguntándose por qué el pequeño no lo había embrujado a él. Mientras tanto, el pulpo vio que aquel humano enorme lo ignoraba, y además se puso a gritar, así que cambió de objetivo, pero, sin importar a quién se acercara. Todos se quedaban rígidos como estatuas, incluso cuando trepaba por sus piernas y terminaba sentado sobre sus cabezas. Nadie se atrevía a moverse. Al no conseguir comida por ningún lado, regresó al tanque y volvió a hacerse bolita. Adrián observó toda la escena y se acomodó los lentes. Ya está, relájense. C036 no tiene agresividad. O, por lo menos, no le interesa devorar humanos. Adrián miró al pequeño pulpo como si ya estuviera planeando algo. El pulpo le devolvió la mirada. Sí, el tipo era guapo y le había dado algo de comer. Pero como no lo dejó llenarse, tampoco le caía tan bien. Se dio la vuelta y golpeó el agua 2 veces. El salpicón dejó a Adrián empapado. Él no se enojó, simplemente llamó a uno de los investigadores. ¿Tenemos otros objetos de contención poco agresivos? Quiero ponerlos juntos y observar qué ocurre. El pequeño todavía no sabía que, con apenas 2 o 3 días de vida, Adrián ya pensaba ponerlo a trabajar con otros monstruos. Él solo se preguntaba por qué Diego todavía no había vuelto para alimentarlo. Se enojó otra vez, aunque su coraje siempre llegaba rápido y se iba igual de rápido. No comprendía del todo por qué Diego lo había rechazado. Solo sabía que alguien lo había separado de él, y aquella herida no era suficiente para borrar los recuerdos de cuando Diego lo cuidaba. Así que seguía esperando que su tutor regresara. Poco a poco, se quedó dormido dentro del agua. Pero mientras dormía, empezó a sentirse terriblemente mal, como si todo su cuerpo ardiera. Conocía demasiado bien esa sensación. Era el mismo dolor que sufría cuando estaba enfermo. Después de haber pasado unos días sin él, volver a sentirlo le resultaba todavía más insoportable. «Sistema, ¿por qué?», la voz del sistema respondió con total calma. «Es el mecanismo de castigo por no recolectar suficiente valor emocional. Cuando tu progreso queda por debajo de lo establecido, vuelves a experimentar el dolor que sentiste antes de morir. Cuanto más valor emocional obtengas, más disminuirá el dolor. Tu cuerpo también recuperará gradualmente un estado saludable. No tenemos otra opción. Debemos evitar que el huésped elegido se haga el flojo y deje de trabajar. De lo contrario, nosotros también perderíamos energía. Por eso aplicamos esta medida extrema. Lamento informártelo hasta ahora. Maldito sistema estrella negra», pensó el pequeño pulpo, pero ni siquiera tenía fuerzas para quejarse, solo podía soltar gemidos de dolor. Sus lágrimas se mezclaban con el agua del tanque. Nadie sabía cuánto estaba sufriendo. El pequeño sonrió con amargura. Debió entenderlo desde el principio. No existen los milagros caídos del cielo. Desde que nació, siempre había sido el desafortunado, el que nadie amaba. Tal vez porque estaba dentro del agua, ni siquiera podía distinguir cuando dejaba de llorar. No paraba de sollozar, como si quisiera desahogar de una vez todo el sufrimiento que había acumulado. Pero mientras lloraba, las demás cámaras de contención dejaron de estar tranquilas. Casi todos los monstruos despertaron al mismo tiempo y empezaron a agitarse. Era como si algo estuviera afectándolos y arrastrando sus emociones. Los investigadores de guardia no pudieron descansar ni un minuto. Todos permanecieron en sus puestos vigilando a los objetos de contención. Todos, excepto Diego, que abandonó el suyo sin autorización. Ignoró las órdenes y se dirigió a la habitación donde tenían encerrada a la cría más insignificante. Diego también había intentado ignorar lo que sentía y dejar de pensar en aquel púlpito lastimero. Pero cuando la criatura sufrió aquel dolor y aquella tristeza sin motivo, el corazón de Diego también se apretó. Una emoción intensa y viva lo golpeó de frente, y no tuvo forma de resistirse. Entonces iría a verlo. Diego pateó la puerta. Cuando distinguió aquella figura pequeña y solitaria, encogida dentro del tanque, se quedó sin palabras. Solo pudo acercarse rápidamente. Metió las manos, sacó al pequeño pulpo y lo apretó contra su pecho, tratando de contener la rabia. «¿Por qué no hay nadie cuidándote? ¿Quién demonios te hizo esto?». El humano daba miedo, pero su abrazo era tan cálido. Cuando estaba enfermo, lo que más había deseado era un abrazo como aquel. El pequeño miró a Diego y abrió la boca. Entonces lloró con más fuerza. Las lágrimas, antes pequeñas, empezaron a caer una tras otra. Diego bajó la vista. Bueno, Diego había vivido más de 20 años y jamás había consolado a nadie, mucho menos a un pequeño monstruo. Así que solo pudo decir, todo tieso: «Ya no llores, ¿sí?».
Pero el pulpo no tenía otra manera de expresar su dolor. Ni siquiera sabía hablar. Solo se acurrucó en los brazos de Diego. Se veía tan indefenso que era imposible no preocuparse. Diego notó que seguía frunciendo el ceño y que su carita parecía un bollito arrugado. Por fin comprendió que algo estaba mal. ¿Te sientes mal? ¿Dónde te duele? El pequeño se abrazó la barriga. ¿Te duele el estómago? ¿Qué te dio de comer ese loco de Salazar? Antes de que Diego terminara, el pequeño señaló sus brazos y sus piernas. Le dolía todo. Diego se quedó helado. Y antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo del niño no soportó más y volvió a convertirse en una pequeña cría de pulpo. La tibieza que había sentido entre sus brazos desapareció. Diego se quedó abrazando el aire. Luego bajó lentamente la mirada hacia aquel pequeño punto azul. Sintió que la cría estaba a punto de morir. ¡Boom! Una enorme sacudida llegó desde las demás cámaras de contención. Los monstruos parecían estar reaccionando ante la vida que se apagaba. Diego tomó al pulpo entre las manos y salió corriendo. Perdóname, no debía abandonarte. Diego vio cómo su respiración se volvía cada vez más débil. Perdóname. Incluso sintió el impulso de ofrecer su propia vida a cambio de la del pequeño. Valor emocional suficiente detectado. El periodo de castigo queda suspendido temporalmente. El pequeño pulpo abrió los ojos y descubrió que estaba sobre una fría mesa de operaciones. El médico, que nunca había atendido a un monstruo, lo miraba completamente desconcertado. En cuanto lo vio abrir los ojos, el médico recuperó el ánimo. Despertó, bendito sea Dios. Si aquel monstruito moría, temía que Diego lo hiciera pedazos ahí mismo. Nunca había tratado un caso así. ¿Quién iba a imaginar que terminaría atendiendo a un monstruo? El doctor Mateo Cruz tenía cara de funeral cuando Adrián Salazar llegó. Ya estaba listo para quejarse con el profesor, pero Adrián solo se quedó mirando fijamente al pequeño. Luego le dijo a Diego. Ya lo viste. La única causa posible del motín de los objetos de contención es él. Si aprendemos a usar su habilidad, podría ayudarnos a controlar a los demás monstruos. Diego mantuvo el rostro oscuro y ni siquiera le respondió. Cuando Adrián intentó seguir hablando, Diego levantó al pulpo y se dispuso a marcharse. Un momento, Capitán Reyes. Usted cedió voluntariamente la custodia del C-036. Ahora ya no está bajo su autoridad y no puede llevárselo. Diego se detuvo. Era verdad, él mismo había transferido los permisos. El responsable actual de C-036 era Adrián. Si intentaba llevárselo por la fuerza, Adrián podía acusarlo de estar bajo la influencia del monstruo, así que no tuvo más remedio que soltarlo. Pero el pequeño pulpo, todavía débil, no pensaba obedecer. En cuanto sintió que su única fuente de calor se alejaba, enganchó un tentáculo al dedo de Diego. Se aferró con la poca fuerza que le quedaba. Otra vez aquel gesto. Diego sintió que el corazón le daba un golpe en el pecho. Entonces le sujetó la manita y miró a Adrián con evidente hostilidad. Adrián sonrió. Este pequeñín es impresionante. Hasta logró embrujar al Capitán Reyes. Nada mal, nada mal. ¿Pero por qué a mí no me embrujas? Adrián se inclinó hacia el pulpo, que yacía sin fuerza sobre la mesa. El pequeño apenas mantenía los ojos abiertos. Adrián soltó un suspiro decepcionado. Una criatura con semejante poder. ¿Por qué tenía que despertar y ver primero a Diego? Si se encariñara con él, Adrián lo convertiría en el monstruo más poderoso de todos. Y quizá podría usarlo para devolver el mundo a su estado original. Entrecerró los ojos y decidió arrebatárselo a Diego. Después de todo, el cariño podía cultivarse con el tiempo. El pequeño no tenía fuerzas para resistirse y estaba a punto de ser arrancado de su sitio. Pero Diego tampoco quiso soltarlo y agarró uno de sus tentáculos. Ahí sí se armó el jaloneo. Entre los dos estiraron a la cría hasta dejarla plana como tortilla. Por suerte era increíblemente elástica y no se partió por la mitad. No. Mateo temía que aquellos dos locos terminaran matando al paciente. Se apresuró a poner las manos debajo. Entonces el pulpo soltó voluntariamente los dos tentáculos y cayó en las palmas del médico. Parecía que ese día ya no quería saber nada de ninguno de los dos. Diego miró el pequeño tentáculo que había quedado en su mano. Se desprendió. Pero al instante, el tentáculo se fundió con la cicatriz de su ojo izquierdo. La marca del rostro de Diego desapareció. Más que una curación, parecía que el tentáculo había hecho retroceder el tiempo de aquella herida hasta antes de que se produjera. Aún así, no podían saber si se trataba de sanación o de una reversión temporal. El ojo izquierdo de Diego seguía sin recuperar la vista. Solo había cambiado de color, ahora era gris con un leve tono azulado. En cuanto a Adrián, nadie vio qué ocurrió con el tentáculo que tenía en la mano. Pero la sonrisa de su rostro nunca había parecido tan genuina. Está bien. Si seguimos peleando por él, terminaremos lastimando al pequeño. Podemos compartir la responsabilidad.
Le gustas, así que también tendrás que cuidarlo bien. Diego ya no quería discutir. Su cabeza estaba completamente ocupada por una sola idea: criar a aquella cría. Quería llevársela de inmediato y darle todos los cuidados posibles. Pero el pulpo se encogió en la palma de Mateo. Escondió bien sus tentáculos. Ya les había agarrado miedo a sus dos tutores. Estaba tan pequeño y ya lo habían obligado a desprenderse de dos. Soy médico de personas, no veterinario. Pero nadie escuchó las protestas de Mateo. Simplemente lo cambiaron de departamento. Lo nombraron encargado de contención o, en palabras simples, niñero exclusivo del C036. Después de todo, la cría acababa de pasar por una crisis grave. Era demasiado pequeña y podía enfermar otra vez. Tener un médico cerca les daba un poco más de tranquilidad. Sin que nadie lo notara, la configuración de seguridad y cuidados del C036 terminó casi al nivel de un objeto de clase S. En cierto sentido, también era una forma de volverse más poderoso. Pero el pequeño, que seguía recuperándose, no sabía nada de eso. En cuanto despertó, hizo lo de siempre: pedir comida. Diego llegó con puré de manzana, pero antes de dárselo levantó a la cría para examinarla. Quería revisar las heridas donde había perdido los tentáculos. ¡Qué vergüenza! ¿Qué estaba haciendo Diego? ¿Acaso un pulpo no tenía derecho a la privacidad? Asustado, el pequeño volvió a morderlo. Fue como la picadura de un mosquito, cero daño. Pero bastó para dejar claro que no estaba nada contento. Aún así, por el bien de su salud, Diego tenía que comprobar que no estuviera herido. Con un dedo lo inmovilizó y con la otra mano levantó cuidadosamente sus tentáculos para revisar. Parecía un pervertido levantándole la falda a alguien. Antes de que Diego pudiera reaccionar, el pulpo volvió a su forma de niño con mitad inferior de tentáculos. Plas, plas, plas. Los tentáculos le llovieron sobre la cabeza. El pequeño estaba tan indignado que su rostro pálido se puso rojo. Sus grandes ojos azules se llenaron de lágrimas. Se veía tan frágil y bonito que a cualquiera le habría temblado el corazón. Diego parecía no entender demasiado de belleza, pero también sintió que aquel niño necesitaba cariño y protección. Cuando vio que estaba a punto de llorar, hasta él sintió ganas de hacerlo. La influencia del C036 sobre sus emociones era cada vez mayor, y Diego no podía resistirse. Solo pudo explicarle con resignación: estaba revisando si tus tentáculos estaban lastimados. Si había alguna herida, el médico debía tratarla a tiempo. Pero el pequeño había estado enfermo durante tanto tiempo que palabras como médico o tratamiento le provocaban rechazo. Se puso todavía más alerta y escondió los tentáculos debajo de su cuerpo. Por suerte, Diego ya no necesitaba revisarlos otra vez. Con los movimientos del pequeño había alcanzado a ver lo suficiente. Los tentáculos desprendidos todavía no habían vuelto a crecer, pero tampoco habían dejado heridas. Solo se veía que tenía dos menos. La piel seguía lisa y sana. Eso demostraba que él mismo podía desprenderlos voluntariamente. Aunque se viera diminuto, C036 no era una criatura que pudiera subestimarse. Diego sabía que debía mantener la guardia. Pero también era una cría única y preciosa. Al final decidió rendirse ante sus ganas de consentirlo y ver hasta dónde llegaba todo aquello. El resultado: trasladó todas las cosas de su habitación a la cámara del pequeño pulpo. Si le gustaban, entonces las usarían para hacerlo sentir cómodo. Lo primero que llamó su atención fue la bañera, y se metió en ella feliz de la vida. Al ver a los investigadores entrando y saliendo, se sintió mucho mejor. Cuando Mateo notó que su ánimo se había estabilizado, y que había vuelto a su forma semihumana, intentó examinarlo de nuevo. Lo que encontró lo dejó preocupado. Por más inofensivo que pareciera, no era una criatura común, pero físicamente sí era tan frágil como una figurita de vidrio. En teoría, ningún monstruo podía sobrevivir estando tan débil. Tal vez esa era la razón por la que lo habían abandonado. Es cierto, C036 solo sobrevivió porque unos humanos lo encontraron. Desde entonces, la forma en que todos lo miraban cambió por completo. De la cautela pasaron a la compasión. Tenía una habilidad aparentemente inofensiva y la apariencia de una cría. Y, encima, un cuerpo extremadamente débil. ¿Qué culpa podía tener el C036? Era apenas un bebé. Incluso Adrián comentó con una sonrisa difícil de interpretar: su equipo tuvo mucha suerte. Se encontraron un verdadero tesoro. Luego acercó la cara al borde de la bañera. Al pequeño pulpo aquel humano le resultaba bastante fastidioso. Por suerte, Diego tampoco lo soportaba demasiado. Así que lo apartó de inmediato. No le estorbes. Déjalo descansar. Diego siguió al pie de la letra el manual de crianza que Mateo acababa de redactar. Primero ajustó el agua a la temperatura que parecía más cómoda para el pequeño y luego trajo comida apetitosa. Sopló cada cucharada para enfriarla antes de acercarla a su boca. Después de comer un poco, el pequeño recuperó el buen humor.
Pero además de los cuidados básicos, había un problema más importante si querían que C-036 recuperara la salud. Debían encontrar el alimento que un monstruo realmente necesitaba. Mateo explicó que la comida humana que el pequeño consumía no parecía aportarle demasiada energía. La comía por gusto, casi como un capricho personal. O quizá porque había aprendido ese hábito de los humanos. Pero el alimento verdadero de los monstruos eran las almas humanas. O, más exactamente, una fuerza espiritual de una dimensión superior. Diego no sabía cómo alimentar a una cría tan quisquillosa, así que decidió intentarlo una vez más. Se ofreció a sí mismo. Se quitó la camisa y dejó al descubierto un torso fuerte y lleno de cicatrices. Las líneas de sus músculos contenían una fuerza evidente. Diego se desprendió de sus armas y de cualquier barrera que pudiera asustarlo. Con el torso descubierto, abrió los brazos frente al pequeño. Puedes comerme. Úsame como alimento para recuperarte. El pulpo observó su cuerpo con una mirada limpia y curiosa. No perdió la razón ni se convirtió en una bestia hambrienta. Simplemente estiró una mano y tocó el pecho de Diego. Dentro de su cuerpo percibió su propia energía. Había un rastro en el ojo izquierdo, y otro dentro del corazón. Lo del ojo era por el tentáculo, pero lo del corazón. El pequeño pensó con todas sus fuerzas. Sería porque, mientras soñaba, había lamido a Diego de arriba a abajo, lo había marcado sin querer. Con la conciencia pesada, retiró rápidamente los tentáculos. Pero Diego interpretó el gesto de otra manera. Creyó que lo había asustado. Ni siquiera se atrevía a comer a una persona. No tenía valor para darle una mordida. Era demasiado débil. Diego frunció el ceño, sin importar la especie o el grupo al que perteneciera. Una cría incapaz de cazar o incluso de alimentarse por sí sola era siempre la más vulnerable. Diego habló en privado con Adrián. Él aceptó la propuesta y, poco después, les llevaron un plato de carne que no se parecía del todo a la comida humana. Había sido preparado a partir de un condenado a muerte y cocinado con la apariencia que más le gustaba al pequeño. En aquel mundo apocalíptico, los humanos apenas conservaban confianza y afecto por sus propios compañeros. Cualquier cosa que amenazara la supervivencia del grupo sería descartada sin piedad. El pequeño olió el plato y su instinto le advirtió de inmediato que aquello no era comida normal. El olor a sangre era demasiado fuerte. Tal vez incluso le habían puesto alguna droga. Se tapó la nariz. Y puso una cara de asco clarísima. De verdad no le gustaba comer humanos. Adrián le pellizcó una mejilla. Eres tan inofensivo que dan ganas de molestarte todavía más. El pequeño se quedó pensativo. Al mirar a Adrián, pareció tener una idea. Acercó el plato, tomó una cucharada y se la ofreció directamente. Se veía como una cría obediente tratando de compartir con su tutor. Luego notó la mirada de Diego y, para no mostrar favoritismo, le metió la cuchara a Adrián casi a la fuerza y enseguida preparó otra para Diego. Adrián salió corriendo a escupir. Yo no como eso, se negó Diego rápidamente. El pequeño puso una cara decepcionada, pero ni de chiste iba a tragárselo. Entonces volvió la mirada hacia Mateo. ¿Qué clase de modales eran esos? Aún así, el médico se agachó para explicarle con paciencia. Esto es para ti. Los adultos no necesitamos comerlo. El pequeño no pareció entender. Solo siguió empujando el plato hacia ellos, como un niño bueno que encuentra algo rico y quiere dar el primer bocado a su persona favorita. Mateo tampoco pudo resistirse. Cerró los ojos con valentía, probó la cucharada y salió disparado a escupirla. Al final, Diego y el pequeño pulpo se quedaron mirándose. Diego le quitó la cuchara y se llevó el plato completo. En realidad tú tampoco quieres comerlo, ¿verdad? El pequeño lo miró con sus enormes ojos húmedos. Está bien. Aunque había descubierto su truco, Diego terminó suspirando. Era solo una cría. ¿Qué culpa podía tener? Después de adoptar forma humana, el pequeño dormía menos y podía comer alimentos comunes sin tantos cuidados especiales. Pero Diego notó que se aburría estando solo. Su carita enfermiza siempre parecía apagada mientras miraba las paredes del cuarto. Así que no pudo evitar preguntarle, ¿quieres salir un rato conmigo? Diego y los demás tenían que trabajar. Y era imposible pasar las 24 horas pendientes de él. De manera muy natural, el pulpo trepó hasta el hombro de Diego. Al principio quería instalarse en su cabeza. Pero cuando se ponía nervioso, sus tentáculos le envolvían toda la cara y Diego no podía ver por dónde caminaba. Así que tuvo que conformarse con quedarse sobre su hombro, como un pequeño llavero viviente. Diego, que siempre mantenía un perfil bajo, recibió todas las miradas ese día, y el pequeño estaba encantado. ¿Sería la primera vez que veía a tanta gente? Antes de salir, le habían puesto una camiseta un poco más grande que su talla. Le servía para cubrir la parte inferior del cuerpo. Después de todo, con aquella cola de pulpo no podía usar pantalones, y así evitaban accidentes.
Diego temía que se emocionara y cayera del hombro, así que terminó cargándolo contra el pecho, sosteniéndolo con una mano. La postura era igual a la de alguien cargando a un bebé humano. Sorprendentemente, Diego parecía tener cierto talento para cuidar niños. Varios investigadores se acercaron para entregarle documentos. Capitán, estos son los monstruos recién capturados. Por favor, revíselos. Diego llevó al pequeño a la primera sala. El nuevo objeto era un esqueleto que resucitaba una y otra vez, clasificado como B021. La criatura permanecía siempre activa y podía levantarse de cualquier ataúd o fosa para encontrar a un humano que ocupara su lugar. Sin embargo, si el ataúd permanecía abierto y alguien lo observaba, no podía resucitar. ¿Sería demasiado aterrador para la cría? Eso fue lo primero que pensó Diego. Iba a acercarse, pero se detuvo y observó desde lejos el esqueleto acostado dentro del ataúd. Bajo la mirada de todos, la criatura permanecía inmóvil, como si hubiera perdido toda actividad. Diego no dijo una palabra. Mantuvo al pequeño pulpo bien protegido contra su pecho y revisó los alrededores. Cuando todos guardaron silencio, escucharon un fuerte castañeteo. Parecía el ruido de dos objetos chocando. Diego siguió el sonido y descubrió, en la esquina más alejada, a otro esqueleto pegado a la pared y temblando sin parar. Aunque ya no tenía rostro, era imposible no reconocer su terror. ¿Qué demonios le pasaba? Nadie se atrevía a acercarse. Los humanos le tenían miedo al esqueleto y el esqueleto parecía tenerles todavía más miedo. Solo Diego dio un paso al frente. El esqueleto se asustó tanto que las costillas se le desprendieron del pecho. Ni siquiera se atrevió a agacharse para recogerlas. Parecía desear desarmarse por completo y desaparecer. Hasta Diego quedó confundido. El único ajeno al drama era el pequeño pulpo, que jugaba felizmente con un botón del uniforme de Diego. De pronto, hizo tanta fuerza que se oyó un clic. El botón salió disparado, golpeó la pared y produjo un chasquido seco. Luego rebotó y cayó sobre el esqueleto. Apenas lo rozó. Y la criatura se desarmó de inmediato, casi con entusiasmo. ¿Eso contaba como una contención exitosa? Probablemente ya no volvería a levantarse para atrapar a nadie. Diego miró en silencio al pulpo. Recojan los huesos y guárdenlos. El pequeño no sabía nada. Él era solo una inocente cría de pulpo. Diego lo observó mientras seguía jugando con sus botones. Tenía 1000 preguntas, pero no sabía cómo empezar. El pequeño no mostró el menor interés en la pila de huesos y tiró de la ropa de Diego. ¡Qué aburrido! ¿Ya nos podemos ir? Diego le dio unas palmaditas en la espalda y se dirigieron al segundo objeto. Objeto de contención B43, la figura del disco. Aparecía en cualquier rincón de un video de 3 minutos. Quien llegara a verla moriría inevitablemente en un plazo de 3 días. El único método de contención conocido era guardar el disco dentro de una caja completamente sellada y no volver a reproducirlo. Diego tomó una decisión. No era un cobarde, así que ordenó a los demás, ábranla. Los investigadores obedecieron de inmediato. Ya tenían preparado un reproductor de DVD y, cuando el video comenzó, solo apareció un comercial muy común. Una familia de 3 conversaba y comía alegremente antes de mirar a la cámara. Sazón Triple X, el sabor está buenísimo. Aún así, nadie bajó la guardia. Por más inofensivo que pareciera el anuncio, el contraste entre aquella familia feliz y el grupo de investigadores con cara de funeral resultaba bastante cómico. El video de 3 minutos terminó sin incidentes. ¿Alguien vio la figura? Todos negaron con la cabeza y se miraron confundidos. ¿Cómo es posible que nadie la haya visto? ¡Qué raro! Diego no hizo comentarios. Reprodúzcanlo otra vez. Pero lo vieron 1, 2 y hasta 3 veces. Sin encontrar por ningún lado a la misteriosa mujer. Diego bajó la mirada hacia el pequeño pulpo, volvió a mirar la pantalla y finalmente dijo: podemos levantar la alerta de este objeto. Probablemente la figura ya no volverá a aparecer. Bastó contraer a la pequeña cría para que el objeto de contención se asustara y huyera sin hacer ruido. Diego quería exigirle una explicación sobre su verdadera identidad. Pero cuando vio su carita inocente y el entusiasmo con el que miraba el video, volvió a recordarse. Solo es una cría. Con el rostro sombrío, Diego lo cargó de regreso. El pequeño se aferró a su brazo y no paró de bostezar. ¿Ya estás cansado? Diego lo metió en el tanque para que se hidratara. El pequeño se sentó obedientemente. A ratos miraba su cola azul moviéndose bajo el agua y, a ratos, observaba las largas piernas de Diego. Definitivamente no eran iguales. No puedes convertirte por completo en alguien como yo. Diego lo dijo con demasiada frialdad, y los ojos del pequeño se llenaron de agua al instante. Parecía no entender qué diferencia existía entre él y Diego. ¿No eran ambos seres vivos que respiraban? El pulpo ya se esforzaba por adoptar una apariencia humana. Creía que debía verse igual que su tutor. Pero,
Aunque hizo tanta fuerza que se puso rojo, no logró cambiar más. La voz fría del sistema resonó en su mente. Ni siquiera has obtenido energía. ¿Cómo piensas seguir creciendo? Y si no continúas recolectando valor emocional, el castigo volverá. La vez anterior solo fue una advertencia. Esta vez no será tan sencillo. Pero el pequeño no tenía ganas de escuchar al sistema. Solo se dio palmaditas en la barriga frente a Diego. Era evidente, tenía hambre. Diego miró aquella pancita blanca y suave y no pudo evitar murmurar. Si eres tan quisquilloso, ¿cómo vas a crecer sano? Pero tampoco podía ser demasiado severo con él. Era de esos tutores que hablan duro. Y luego consienten con todas sus acciones. Así que salió a prepararle algo rico. Sin embargo, cuando regresó, no encontró a la cría que solía recibirlo con los brazos abiertos, sino al pequeño hecho bolita y ardiendo en fiebre. ¿Cómo que estás enfermo otra vez? Llamaron de emergencia a Mateo, quien lo examinó cuidadosamente de pies a cabeza. Aparte de la fiebre, no encontró ningún otro síntoma claro, pero el pequeño parecía sufrir un dolor intenso, y todos daban vueltas desesperados. Diego llamó a todos los médicos disponibles de la base, aunque muchos todavía sentían curiosidad científica por C036. En cuanto vieron su aspecto lastimero, se olvidaron de todo y se concentraron en atenderlo. Por ahora, parece una fiebre común. Probablemente no se había recuperado por completo de la enfermedad anterior y sufrió una recaída. Asustado y adolorido, el pequeño volvió a esconderse en los brazos de Diego. Esta vez, él no lo apartó, lo protegió como si fuera su propio hijo. ¿Pero qué enfermedad tiene exactamente? Uno de los médicos tosió con cierta vergüenza. Tal vez lo estamos complicando demasiado. Tratamos al C036 como si fuera un monstruo excepcional, pero su cuerpo no es tan diferente al de un niño humano. Y, comparado con un niño normal, es extremadamente débil. Por eso se enferma con facilidad y puede contagiarse de cualquier bacteria o virus. Esta vez probablemente fue algo así, quizá agravado por el estrés y el trauma. Pero hay otra cosa. Los médicos se miraron, dudando en hablar. Diego frunció el ceño. Díganlo. El médico suspiró. El pequeño todavía no puede hablar. Lo revisamos con cuidado. Su laringe ya está completamente desarrollada. Existe una gran posibilidad de que sea mudo.